Es de costumbre, bueno, quizá ya la programado, perdón, como lo programado que tenemos, hoy vamos a continuar con la segunda sesión de clase mm, de día virtual, programado para hoy martes 30, que vamos a realizarlo a partir de esta hora de 7 de la noche a 9 de la noche. Eh, en coordinación hemos determinado que pueda tener un receso de 8 8 y cuarto, distinguidos maestros, para quizá tomarnos un café y un rato tomar un respiro. En esta ocasión nos va a acompañar la autora en psicología. Ya, bueno, en la anterior clase que tuvimos hemos determinado pues el trabajo con una colega que nos ha acompañado ese día al inicio, la apertura. Tenemos profesionales que van a trabajar estos dos módulos concerniente a la temática que se le ha expuesto el día jueves pasado. Nosotros vamos a cumplir en función a lo que hemos ya elevado el sílabo al área correspondiente y la temática que está planteada dentro de ello. En, cada uno de eso, en la clase pasada anterior, se le ha detallado. En esta ocasión tenemos a la magíster Julita del Pilar Fernández Dávila Alfaro, quien va a apoyarnos, acompañarnos en las clases del módulo presente uno y 2. Quiero de repente, ante todo, dar la bienvenida a la magíster Julita para que pueda ya con nosotros iniciar esta sesión. Maestra, le quiero dar pase a usted para que pueda ya acompañarnos en estas 2 horas de clase. Agradecer infinitamente a ustedes, distinguidos maestros y maestras que están presentes en la sesión. En el proceso vamos a compartirles también en el Classroom, perdón, en el grupo de WhatsApp, el link para que puedan registrar su asistencia. Es importante que la registren, por favor. Y toda la clase, distinguidos maestros, distinguidos doctores, doctoras, vamos a también a subirlo al Classroom. Y ya se le ha pasado el enlace, o recién vamos a compartir el enlace, perdón, donde todas las clases que se van a desarrollar van a estar ahí evidenciadas para que puedan ver. La clase está siendo grabada, claro que sí, y los videos también, como lo hicimos en una anterior diplomado, lo vamos a subir al YouTube para que ustedes puedan nuevamente de repente verla en la sesión. Nada más, bienvenida, maestra Julita, le dejo a usted la sala. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un gusto de estar compartiendo este diplomado, adquirir conocimientos nuevos, ¿no? Y gracias a usted, señor Michel, por la presentación. Voy a compartir el material para esta clase. ¿Me pueden confirmar si pueden verlo? Sí, Sí, se puede. Muchas gracias. Ok, para poder empezar vamos a dar una especie de retroalimentación del día jueves, ¿no? Que fue la inauguración y de repente el inicio de este primer módulo, que es la neurociencia, aprendizaje y educación. Dentro del sílabo se ve la primera sesión, que es pues el aporte valioso que da la neurociencia a la educación. Y se dice pues desde mucho tiempo atrás que nuestro cerebro, este órgano que tenemos, pues va creciendo, se va formando, va desarrollando y por lo mismo va a cambiar, ¿no? ¿Y cómo se da este proceso? Vamos a manejar 7 aspectos que van a estar englobados dentro de lo que es el sistema educativo. Pero cualquier individual, ¿no? Ya que está 3 soles, pero sí. Entonces se trajo a los niños, se trajeron una pizza cada uno, porque son individuales, ¿no? Pero Por Vamos a favor, pedir que maestros, hay que bloquear, hay que apagar el micro. La profesora. una pizza. Ok, gracias.
Dentro de estos 7 aspectos que les decía que íbamos a manejar, va a ser el primero la adquisición de conocimientos. Esta adquisición de conocimientos en la parte educativa tiene que ver, pues, basado en el ser humano, ¿no? En la persona. Cada persona, cada ser tiene un nivel de organización. Este nivel de organización, pues, es indefinido, único para cada persona. Y va a depender de cómo, en este caso, nosotros, los educadores, vamos a emplearlo, ¿no? Cada proceso de aprendizaje va a depender de la persona que va a ser el educador o va a dirigir el aprendizaje. Todo este proceso de adquisición de conocimientos, pues, está relacionado con nuestro cerebro, ¿no? Este cerebro tiene diferentes células que cada una de ellas tiene una función y definición, se podría decir, única, y por lo tanto van a desencadenar en un comportamiento, en una conducta que se va a ver reflejado en cada uno de nuestros estudiantes. Es ahí donde empieza a haber una relación muy marcada entre las neurociencias y todas las ciencias educativas o educacionales. Por mucho tiempo atrás, muchos científicos se han dedicado a tratar de encontrar métodos, técnicas que puedan ayudarnos, ¿no?, a que nuestros estudiantes puedan aprender. Si hablamos básicamente de la neurociencia, pues estos neurocientíficos también han visto que el aprendizaje, pues, es no solamente un conocimiento nuevo que llega al ser humano y este lo tiene que asimilar y acomodar en todo el proceso de aprendizaje y experiencia, sino que también tiene que ver mucho la parte del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque este conocimiento va a actuar como un estímulo, ¿no? Y al momento de que el estudiante aprende, pues va a haber una acción de respuesta. A esto nosotros podemos sumarle, pues, que las respuestas que tiene el estudiante o el ser humano van a tener que ver con la percepción, el proceso de integración, que nosotros, los psicólogos, lo conocemos como procesos superiores o procesos cognitivos. Los educadores, en este caso nosotros, los docentes, ¿no?, consideramos a todo nuestro proceso de transmitir información y conocimientos como un proceso activo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, independientemente de la técnica o metodología que utilicemos, pues vamos a transmitir conocimientos a estos jóvenes, ¿no? Y a la par, estos nuevos conocimientos van a implicar cambios en su actuar, en su comportamiento, que de alguna u otra manera lo que se quiere es que sean perdurables, ¿no? Que no solamente aprendan para el examen, sino también que aprendan para su vida diaria y profesional. El segundo aspecto que tiene que ver mucho con la neurociencia y la educación es nuestro cerebro. Les decía, pues, que es un órgano, ¿no? De repente el más importante, pero no funciona de manera independiente. Este es aquel que tiene que ver con el centro, el que asocia nuestros procesos mentales y también ayuda en los procesos cognitivos, ¿no? Básicamente, nuestro sílabus va a desarrollar los procesos cognitivos más importantes: el lenguaje, el razonamiento, la solución de problemas. Nuestro cerebro, pues, está conformado o estructurado anatómicamente por 2 hemisferios. Estos hemisferios van a tener en algunos de nuestros estudiantes alguna dominancia, alguna asimetría y alguna diferenciación
por el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, según las características o las funciones que cada uno pueda desarrollar. Así como está constituido anatómicamente por dos hemisferios, también tenemos la presencia de lóbulos, que cada uno de ellos tiene englobada funciones en específico, ¿no? El occipital tiene que ver con el reconocimiento de las imágenes, el parietal con la parte somestésica del tacto, la ubicación, los temporales con el reconocimiento de los sonidos, y el frontal, que es nuestro lóbulo más importante, que tiene que ver con la parte ejecutiva, la parte que nos lleva a desarrollar todo lo que nosotros pensamos y deseamos hacer. Los principales componentes de este tejido cerebral, pues, son las células gliales y básicamente las neuronas, ¿no? Que en una parte neurológica tiene que ver con las fibras nerviosas. La célula nerviosa es considerada como una unidad básica del funcionamiento del cerebro debido a una extensa y muy compleja interconectabilidad, porque gracias a esta se puede dar la comunicación de todos los estímulos que nuestro cerebro capta. Las neuronas están organizadas en redes funcionales que están ubicadas en partes específicas del cerebro. Por el mínimo tiempo que tenemos el día de hoy, que son las clases virtuales, se ha considerado dos enlaces para poder ver unos videos donde nos explican cómo se da el desarrollo histórico del funcionamiento del cerebro, ¿no? Hace mucho tiempo atrás había mucha disputa de poderle dar un lugar específico a la parte intelectual, a la parte que hace mucho nosotros creíamos que tenía que ver con que un estudiante sea o no hábil, inteligente, y que tenga muy desarrollada esa función intelectual o de la razón. Esto, con el pasar del tiempo y de convertirse a ciencia, pues ha cambiado de muchas teorías. Al inicio, Hipócrates postuló que el origen del intelecto estaba ubicado en nuestro corazón. Y hace mucho tiempo, si hay alguien que también sea de la carrera o de la escuela o la facultad de medicina, nos podría decir que el corazón es uno de los órganos también más importantes que tiene el ser humano. Luego aparece Aristóteles y cambia un poco toda esta teoría y dice, pues no, estamos equivocados, porque no es el corazón el lugar específico del intelecto, sino el cerebro. Eso fue cuando no era nada de lo que conocemos ciencia, ¿no? Sino era parte filosófica. Y aparecieron algunos anatomistas que empezaron ya a darle un lugar específico. Apareció por ahí Gall, que dividió toda la corteza cerebral en 27 unidades funcionales, determinándole una función específica a un pedazo de nuestro cerebro. Luego aparecieron los antilocalizacionistas y estos pues empezaron a decir que ya el cerebro no tenía una función única o específica, sino que por el contrario ya tenía que volverse todo holístico. Una función tiene que trabajar de la mano con otra, ¿no? Y empezaron a darle muchas funciones a una parte determinada. Luego aparecieron los afasiólogos, que estos ya determinaron las funciones en determinadas partes de nuestro cerebro, y también empezaron a aparecer algunas enfermedades que tenían que ver con el deterioro de estas capacidades funcionales, ¿no? Ahí apareció Wernicke y Broca dando mucha importancia al hemisferio izquierdo y diagnosticando a aquellas personas que de repente tenían algún daño en el frontal izquierdo, no podían emitir una expresión, no podían hablar. Y de la misma manera, pues, Wernicke en el temporal pudo diagnosticar que si hay alguna lesión, las personas podían tener una incapacidad para comprender lo que escuchaban, ¿no? Y así hasta que pues apareció uno de los últimos en la época ya moderna,
Luria, quien ya pues postula lo que actualmente se trabaja, ¿no? Que son los 3 niveles funcionales del sistema nervioso cerebral. El tercer aspecto son las funciones cognitivas, y esto también es parte de nuestro módulo, ¿no? En neurociencia cognitiva. Les decía el inicio de incluso acá en Perú hace mucho tiempo, años atrás, la cultura Paracas trabajaba mucho con las trepanaciones craneanas, ¿no? En esa época había mucha invasión, se tocaba y se manipulaba mucho nuestra masa cerebral. Cuando ya empieza a aparecer la ciencia y empiezamos a hablar mucho de la neurociencia, específicamente de la cognición o de las neurociencias cognitivas, está completamente no prohibido, pero lo que se trata es de que en lo posible se invada o se toque mucho esta masa muscular, porque el solo tocar o presionar podríamos lastimar de repente muchas otras más funciones que no estaban en un inicio lastimadas. La cognición la vamos a definir como el conjunto de procesos que van a permitir que esta nueva información que va a recibir nuestro estudiante pues pase por un proceso, ¿no? Y se pueda dar este desarrollo. Si de repente utilizamos palabras un poco más fáciles e entendibles, pues tenemos que lograr que nuestros 3 estudiantes puedan desarrollar todos sus procesos superiores cognitivos. Logren, pues, innovar, crear, pensar, memorizar, moverse, etc. A todos lo que he mencionado, pues se les llaman funciones cognitivas. Estas funciones corresponden a los procesos más elaborados, más complejos, más estructurados que tenemos los seres humanos, ¿no? Si de repente podría alguien preguntar, estos procesos o funciones cognitivas solamente los tenemos los seres humanos. Los animales, por ser seres vivos, tienen algunos lóbulos y solamente unas cuantas funciones. La diferencia es que nosotros, al tener estos procesos elaborados, podemos asociarlos, podemos agruparlos, podemos trabajar de manera simultánea, no solo con una función, sino varias, ¿no? Mientras que los animales no pueden hacer ello. Todos estos procesos pues son el producto de una evolución, de un cambio que hemos ido teniendo los seres humanos. Esto ha sido demostrado mediante la ciencia, ¿no? Aquellos neurocientíficos que empezaron a buscar información, a experimentar con esta masa muscular, pues empezaron a darse cuenta que todos los descubrimientos pues iban arrojando algo nuevo, algo diferente. Y es por ello que ahora, gracias a estos estudios, de estas investigaciones, también la manera de que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes ha podido cambiar, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando estudiaba, pues la manera de evaluar era la misma, la clásica, ¿no? Todos eran un examen, muchos memorísticos incluso, pero ahora se ha visto por conveniente que no tiene que ser una sola manera de evaluación, sino por el contrario ha aparecido este nuevo término en nuestras mallas curriculares o en nuestras sílabos, que es evaluación por competencias, ¿no? O habilidad. Es buscar qué función cognitiva, qué proceso cognitivo, pues utiliza más este estudiante. El cuarto aspecto sería el desarrollo, ¿no? Cómo este ha ido cambiando y evolucionando por el tiempo, incluso hasta por las etapas de vida de nosotros mismos. Este se va desarrollando a lo largo de la vida. Incluso no solamente en nuestra parte de procesos cognitivos, va mejorando, va cambiando, sino también el mismo desarrollo neurológico, biológico, ¿no?
Hace mucho existía esta enfermedad de la poliomielitis. Crearon la parte médica, la biología, crearon ciertos microorganismos que podían combatir esta enfermedad degenerativa. Y hasta hace un mes atrás o 2 meses ha salido ahora en las noticias que esta enfermedad nuevamente está apareciendo. Y tiene que ver también porque hay un desarrollo, un cambio en la biología, en la experiencia y en el desarrollo de los seres humanos. Las tendencias genéticas van a interactuar, que quiere decir que siempre van a estar en movimiento, no es algo que está tácito o inerte, ¿no? Este movimiento dinámico se va a ir dando con la experiencia para poder determinar una estructura y la función del cerebro en cierto punto de la etapa de vida. Debido a esta continua interacción o movimiento, cada cerebro va a ser único, ¿no? No va a haber algún ser humano o algún estudiante que durante toda su etapa de estudiante, es decir, los 5 o 6 años que esté en la universidad, pues pueda tener la misma experiencia o pueda responder al mismo estímulo de la misma manera. Hay un rango muy amplio, muy grande, de las diferencias individuales que se presentan en la estructura anatómica y en el desarrollo del cerebro, ¿no? Estas van a estar relacionadas mucho con la edad e inclusive con el sexo. Y de alguna u otra manera va a estar muy relacionado, por decirlo así, con el aprendizaje. Nosotros decimos que el aprendizaje, incluso la lectoescritura, el aprender a leer, el aprender a escribir, es más rápido y más de repente entendible, por decirlo así, en las niñas, ¿no?, que en los niños. También se ha podido descubrir que si por A o B hubiera algún problema relacionado a este aprendizaje de lectoescritura, en los varones la manera de tratar y de recuperarse va a ser un poco más larga, más lenta, inclusive va a demorar, ¿no?, que este niño pueda poder volver a escribir, poder de repente vocalizar las palabras de una mejor manera, etc. Los científicos están empezando a diagramar, a estructurar, a planificar MathOp, ¿no?, o Math, una técnica que tiene que ver mucho con la madurez que tienen las personas, en este caso nuestros estudiantes. Y gracias a estas estructuras, a estos diagramas, pueden comprender, ¿no?, cómo está trabajando la parte biológica y su experiencia con su medio en su desarrollo. Nuestro quinto aspecto, pues, es las emociones. Hasta hace mucho tiempo atrás se decía que la parte emocional no tenía nada que ver con la experiencia ni con la respuesta que tienen las personas para el aprendizaje. Gracias a la neurociencia se ha podido decir todo lo contrario, ¿no? Las personas tenemos que manejar y controlar nuestras emociones, ya que estas son parte de nuestra vida diaria. En oposición al afecto, ¿no?, que es algo consciente y real que todos podemos comprender, las emociones surgen de los procesos cerebrales. Nuestra ínsula, pues, tiene que ver mucho con el control de nuestras emociones. Muchos filósofos descartaron que la ínsula era parte estructuralmente anatómica de nuestro cerebro, ya que no se puede ver. Todavía en la parte
de la medicina hay mucho debate en poder llegar a un acuerdo si la ínsula va a ser considerada dentro de como un lóbulo más o solamente como una estructura anatómica como el hipotálamo, el tálamo y otros, ¿no? Las emociones son reacciones complejas que van a estar descritas en componentes. Uno, que tiene que ver con el estado mental particular que tenemos, también va a estar relacionado con el cambio fisiológico y de repente el que más conocemos porque es el que más se presenta es a la hora de actuar, ¿no? Es ese impulso que es observable ante una respuesta. Si tomamos los tres aspectos o los tres términos, pues podemos enfrentarlos en una situación. De repente alguno puede decir, solamente reacciono ante ciertas situaciones peligrosas, ¿no? Y de repente por ahí alguien dirá que sí sabe manejar mucho sus emociones, pero nuestro cerebro, gracias a ciertos neurotransmisores, pueden activar el circuito por el cual recorren nuestras emociones, ¿no? Cada emoción corresponde a un sistema funcional distinto y tiene un propio circuito cerebral. Estos pues van a incorporar dentro de cada persona una estructura que la llamamos sistema límbico, ¿no? Y bueno, se le conoce como el centro de las emociones. No solamente la ínsula, ¿no?, donde está el sistema límbico, tiene que ver con nuestras emociones, sino también la parte de la corteza prefrontal en nuestra frente, ¿no? También dentro de nuestro frontal está la regulación de las emociones. Recuerden que nuestro frontal tiene que ver con la parte ejecutiva. Al ejecutar nuestras conductas también podemos de alguna u otra manera regular. Sabemos cuándo vamos a actuar de manera alegre, ¿no?, triste, etc. Acá también vamos a poder ver que nuestras emociones tienen que ver mucho con la etapa de vida, ¿no? Se ha podido descubrir, se ha podido observar, evidenciar que en los adolescentes o en la parte de la etapa de vida de la adolescencia, esta regulación de las emociones dura un poquito más, ¿no? Es decir, los adolescentes les cuesta mucho poder controlar y reconocer sus emociones. Por eso que de repente podemos comprender y entender por qué los adolescentes tienen esas reacciones un poco no aceptadas, ¿no?, para aquella situación. Los continuos intercambios tornan imposible separar componentes fisiológicos, emocionales y cognitivos en un comportamiento en específico o particular. Hay mucha conexión, mucha relación, mucha mezcla, les decía en la lámina anterior, de neurotransmisores, ¿no? Estas sustancias que, vamos a decir, actúan sobre las emociones y estas a la vez tienen que ver mucho con el aprendizaje. Por lo tanto, podríamos decir, ¿no?, si un estudiante relaciona, asocia un conocimiento nuevo aprendido con una emoción positiva, el resultado va a ser que va a aprender más fácil. De repente este aprendizaje se va a volver a largo plazo porque ya va a ser parte de él y lo va a recordar siempre, ¿no?
y de repente a la hora de evocar, utilizar su memoria, se va a acordar. Pasaría algo diferente o lo contrario si es que a la hora de que nuestro estudiante tenga que aprender algún tema y lo asocie con alguna emoción negativa, no va a aprender, o por el contrario le costará mucho, y si de repente lo aprende como memoria a corto plazo solamente para el examen, o algunos de nuestros estudiantes tienen esa habilidad para memorizar estrofas, pero a corto plazo, ¿cierto? El sexto aspecto sería nuestra base neuronal del aprendizaje. Y esto ya es parte en sí de todo lo que tenemos que ver en este módulo. La definición neurocientífica del aprendizaje se va a vincular a una agrupación de la parte biológica, ¿no? De un sustrato interno biológico del estudiante con la parte superficial, la conducta, ¿no? Entonces podríamos decir que el aprendizaje es el resultado de la integración de toda la información percibida, es decir, captada, no solamente con nuestros órganos visuales, sino también con todos nuestros órganos sensoriales, porque todo lo que percibimos como estímulo, pues va a ser información. Y de alguna u otra manera, esta va a ser procesada y codificada por cada uno de nuestros lóbulos. Esta integración asume la forma de modificaciones estructurales dentro del cerebro. Por lo tanto, van a ocurrir cambios microscópicos, es decir, completamente diminutos, que ni siquiera los podemos ver ni entender, de cómo esta información va a ser captada y va a ser procesada como una huella física. Hay un médico que estudió mucho el funcionamiento de la memoria, David Hebb. Él postula que todos los que aprendemos una información nueva va a pasar por un circuito reverberante. ¿Qué quiere decir? Que toda información nueva tiene que reverberar, tiene que girar, ¿no? Vamos a literalmente imaginar que tenemos un hula hula y estamos girando esa hula hula en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y cuanto más gire este aprendizaje que está siendo nuevo y que todavía es parte de la memoria a corto plazo, va a convertirse en una memoria a largo plazo. Y al convertirse en memoria a largo plazo, esta se vuelve una huella. Al ser una huella, tiene la capacidad para poder ser evocada a futuro. Es decir, nos vamos a poder recordar lo que hicimos hace mucho tiempo atrás. Y por último, el aspecto 7 es la genética, ¿no? Por mucho tiempo ha habido esta, se podría decir, creencia, ¿no? De que hay una estrecha relación entre que hay una causa y efecto entre lo genético y el comportamiento o la conducta. Imaginémonos que esto sea una comparación o una teoría lineal, ¿no? Si fuera lineal, pues no podríamos decir que una sea causante de la otra. Y durante todo este tiempo que se creyó eso, pues nosotros hemos tenido un determinismo absoluto. Un gen no activa el comportamiento, sino que al contrario, el proceso de la mezcla genética, ¿no? El ADN, pues va a producir una proteína. Esta es la que de repente, en algún momento,
pues va a recibir o va a captar factores, ¿no? Externos, ambientales. Una vez que esta proteína se ha sintetizado en las células cromosomáticas, va a ocupar una ubicación específica y por lo tanto, esta va a hacer el funcionamiento de dicha célula. Por lo tanto, pues, si decimos, ¿no? Es verdad que si los genes influyen en la función, consecuentemente van a moldear el comportamiento. Nosotros los psicólogos pues decimos, ¿no? Que la personalidad valga la redundancia, del ser humano, de la persona, tiene que ver por una cuestión genética y, no solo genética, y ambiental o experimental. Pero esta es una relación compleja y no lineal, en la cual no decimos que una influye en la otra, sino que por lo diferente, ambas van a influenciar mutuamente en el aprendizaje del ser humano. Vamos a decir que no solamente lo que se sabe hasta ahora es lo absoluto, ¿no? Conforme las investigaciones vayan avanzando, vayan mejorando, por así decirlo, quizá en algunas áreas o en algunos temas un poco más lentos que en otros, van a ir desapareciendo algunas teorías o algunas creencias o estereotipos que hasta hace mucho tiempo se tenía, ¿no? Se va a ir mejorando, se va a ir ampliando un poco más la comprensión de la interdependencia entre los factores genéticos y ambientales en el desarrollo del cerebro. Hasta hace aproximadamente unos 10 años, se le llamaba trastornos del aprendizaje a aquellas características o conductas que tenían nuestros estudiantes cuando no aprendían, ¿no? Gracias a estas investigaciones se han podido determinar cuáles sí son trastornos y que tienen que ver con una estructura neurológica y genética diferente y cuáles van a llamarse dificultades del aprendizaje, que no tienen nada que ver con la parte genético-biológica, sino que tienen que ver con una parte experimental, ambiental, de que está influenciando a que este estudiante no pueda aprender. ¿Ok? Hasta aquí un poquito para poder hablar sobre el primer tema. Ahora nuestro segundo tema tiene que ver con lo que es neurociencia, neurociencia cognitiva y neurociencia molecular. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta para pasar al siguiente tema? Ok, si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente tema. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Dígame, maestra Irma. Buenas noches. En primer lugar, bueno, saludarla y también al equipo de la consultoría. La pregunta sería, en este caso, ¿qué hacer para que la información llegue eficazmente a la memoria a largo plazo? ¿Qué acciones nosotros deberíamos realizar desde la neurociencia del aprendizaje y aplicando también la teoría de la educación? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Ok, acerca de, bueno, lo voy a contestar, pero también en el tercer y cuarto módulo creo que hablamos de técnicas y socioformativas, ¿no? Aquellas que les van a ayudar a ustedes a poder mejorar un poco la dinámica y la metodología para poder hacer que nuestros estudiantes puedan comprender. Pero si hablamos un poquito de nuestro proceso cognitivo, de cómo poder ayudar a que la información no quede en memoria a corto plazo y pase a memoria a largo plazo, pues justamente es hacer que reverbere esta información, es decir,
que no solamente se explique en la primera clase, sino que en la segunda, pues vamos a hablar un poco de lo que se habló en la anterior. ¿Sí? Hacer de que esta información, pues, como una especie de autoayuda, siga girando, reverberando en los temporales y frontales de nuestros estudiantes. Sí, señora Irma. Sí, maestra Irma, perdón. No, solamente yo hice la pregunta respecto a cómo hacer, ¿no? Que la información llegue de manera eficaz a la memoria de largo plazo. Esa era mi pregunta. Ninguna información nueva pasa de frente a la memoria a largo plazo. Todas tienen que canalizar estructuras anatómicas, ¿no? Primero pasa al temporal, que es la memoria a corto plazo, y ahí tiene que fijarse un proceso asociativo. Podríamos decir que nuestro estudiante, para que aprenda algo, no solamente va a tener que escucharlo o verlo, sino que va a tener que asociar y relacionar lo que escuchó con algo que tenga que ver con ello, ¿no? Ejemplo, se me ocurre de repente en la diapositiva o en algunas de las diapositivas yo les estaba hablando del cerebro y la mayoría de las imágenes tiene que ser con el cerebro. Entonces, uno va a asociar lo que está escuchando con la imagen, ¿no? Con lo visual, incluso las emociones. Si de repente tiene que ver algo positivo del tema, algo que de repente usted ya lo relacionó con otra situación, es más posible que pueda quedarse grabada la mayor cantidad del tema que estamos haciendo hoy. Si de repente no asociamos, solamente va a quedar como memoria a corto plazo, y la siguiente clase tendríamos que de repente volver a retroalimentar un poquito más para que por ahí podamos relacionar y asociarlo y poder cambiar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Ok. Si hubiera otra pregunta o si no pasamos al siguiente tema. Sí, muy buenas noches. Estaba escuchando muy detenidamente, quiero felicitarla por la ponencia respectiva, referente a las evaluaciones que hoy en día se toman a los estudiantes. Ciertamente la tendencia en pleno siglo XXI, la evaluación ha cambiado, que ya no es tanto memoria, no de tipo memorístico, pero sin embargo considero que no se debe de descartar, ¿no?, el aprendizaje por memoria, sino hacer un aprendizaje por mixto, ¿no? Digo esto porque hay necesariamente que hay cosas que hay que memorizar y es fundamental, ¿no? A partir de la memoria, más haciendo uso pues del análisis, del razonamiento, ¿no?, para que el alumno sea pues crítico, sea fundamental. Entonces considero yo que no debemos, ¿no?, descartar en nuestras evaluaciones, dependiendo tanto de los cursos o de los proyectos formativos que uno enseña, ¿no? Pero considero, por ejemplo, estamos por ejemplo, en química. El alumno necesariamente pues, tiene que memorizar la lógica, ¿no? La tabla de multiplicación, memorizar, claro, razonando, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, es fundamental también la memoria para poder nosotros discernir y razonar adecuadamente, ¿no? Y el alumno tiene que entender eso, ¿no? Por ejemplo, yo este año me han dado un proyecto formativo. Y bueno, pues los alumnos están contentos porque consideran que ligeramente después las clases son un tanto abiertas, más para razonar, como que el alumno no es como solo tiene que estudiar, tenemos que esforzarnos, como que le consideran así, ¿no? Pero sin embargo, por cuestión de conocimiento, por cuestión de cultura general, ¿no?, dependiendo del curso o del proyecto normativo que uno está desempeñándose, ¿no?, considero sí que también la memoria pues, es fundamental como complemento al razonamiento y al análisis que uno tiene que realizar. Más que preguntas, un comentario.
Gracias, maestro Freddy. No, es cierto, o sea, no es descartarla, ¿no? No es dejarlo de lado, pero sí note que tenemos que añadir de repente otras técnicas para poder ayudarlo a aprender. Profesora Invita, ya. Hice una pregunta por el chat, pero creo mejor es directo. Estaba explicando usted respecto a las emociones y en ello, bueno, explicaba sobre la estructura del sistema límbico, las reacciones, el comportamiento. Sin embargo, hay un órgano importante también que se asocia a ello, que es la amígdala cerebral. Se ha hablado sobre el desarrollo del cerebro, bien, correcto, muy bien. Pero también puede sufrir algún deterioro, algún órgano cerebral. Y específicamente respecto a la amígdala cerebral, ¿qué explicación nos puede dar? La amígdala cerebral es una estructura anatómica, ¿sí? Está incluso una parte interna dentro de entre los temporales y el parietal. Esta tiene que ver mucho con la ubicación, ¿sí? La parte de las audiciones. Ojo, pero no por ahí escuchamos, sino la asociación de reconocer los sonidos. Y va a depender de la estructura que se lesione, ¿no? Nosotros en neuropsicología hablamos de las consecuencias en la conducta a causa de una lesión cerebral. Si la lesión ocurriera en los lóbulos temporales, pues la dificultad sería la falta de equilibrio, la falta de orientación, la falta de la memoria incluso, ¿no? Puede tener memoria anterógrada, perdón, amnesia anterógrada o amnesia retrógrada. Si la lesión fuera en el parietal, pues va a haber incapacidad del reconocimiento somatestésico. Va a haber una dificultad de la regulación emocional, ¿no? No vamos a poder reconocer nuestras emociones e incluso cualquier situación que nos provoque, vamos a comportarnos y vamos a tener una emoción diferente a la que deberíamos tener. Va a depender, toda función se puede lesionar y a provocarse esta lesión va a generar una dificultad o una incapacidad. Va a depender de la zona en específico que se lesione y si esta tiene relación con este órgano que usted ha mencionado, ¿no? Porque este órgano, recuerde que es pequeño y está debajo de nuestro cerebro, básicamente, ¿no? No engloba, vamos a suponer que este es el cerebro, la ínfula está acá y por debajo de la ínfula está esta estructura anatómica. Entonces hay muchas partes que lo protegen, pero sí, al estar debajo de la ínfula y debajo del parietal, este es una zona asociadora. Se le conoce como una zona asociadora porque relaciona todas las funciones cognitivas del ser humano. Hay algunos comentarios respecto a la amígdala cerebral, en el sentido también de las emociones, reacciones de las emociones, pero tiene que ver algo también con el comportamiento humano. Por ejemplo, ¿no? De alguna forma, en el fondo, la amígdala cerebral distingue lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, quiere decir que la amígdala cerebral está normal, porque está distinguiendo lo bueno, lo malo. Pero por la voluntad y por la persistencia y la conciencia y, en fin,
que tantas situaciones tiene que ver el cerebro y las emociones. Alguna cosa que está incorrecto o mal, la persona hace lo contrario. Y la amígdala cerebral es como que le dice, está mal, lo que has hecho está mal. Pero se sigue actuando de esa manera y la función cerebral, la función de la amígdala cerebral, sigue, a pesar de que todavía hace ver al cerebro distinguir lo que está bien y mal, y lo que está haciendo mal, en cierta manera, pone de aviso que está haciendo mal, pero sin embargo la persona sigue haciendo mal. A las finales, como ya es esto de manera sucesiva, permanente, finalmente la amígdala cerebral no distingue en ese sentido, que está mal, que está bien. O sea, ya se encuentra deteriorado. O sea, no distingue. Hace mal la persona una cosa incorrecta, lo que no es, ya la amígdala cerebral no distingue. Esa información he recogido de varios de autores de la neurociencia y vi que tiene una gran importancia la amígdala cerebral en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo, existe la corrupción y mucho. Entonces yo deduzco, ¿no?, de que, bueno, para seguir haciendo ello, quiere decir que la persona lo tiene deteriorado, dañado la amígdala cerebral, porque ya no distingue lo que es malo, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es legal, ilegal, etc. ¿no? Más, llega a deducir, llega a esa conclusión, ¿no? Bueno, es mi comentario, profesora Yuli. Gracias. Claro, ¿no? Mire, con el ejemplo vivencial que nos ha hecho es fácil de poder entender. Pero básicamente no es en que pueda determinar entre lo bueno y lo malo, sino que esta glándula tiene que ver con el sentido, como pertenece al sistema límbico y este tiene que reaccionar según las situaciones, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el sentido de sobrevivir, ¿no? El de protegerse. Entonces, por ahí vamos a entenderlo, que de repente si hacer el bien es su manera de sobrevivir y protegerse, lo va a hacer. Y si no, pues no. Y de que se pueda dañar, como le decía al inicio, sí, ¿no? Va a depender del lugar que se encuentre la lesión, que no se haya pasado para que se pueda afectar cualquier función cognitiva. Ok, gracias, maestro José. Gracias, gracias. Ok, no sé si estará el señor... Nos falta 4 minutos para las 8 y me dijeron del break. No sé si lo adelantamos. No, estoy viendo que el docente o el maestro Rodolfo Valdivieso está levantando la mano. Creo que quiere participar. Muchas gracias. Sí, buenas noches. La verdad que sí, felicitaciones por la ponencia. Y así como se habla hoy día de la neurodidáctica, en la neurodidáctica el hemisferio derecho es la que cumple una función especial porque el hemisferio derecho es creativo, es arte, es sensaciones, sentimientos, ¿no? Esas son las características del hemisferio derecho. Y como estamos hablando de neurodidáctica, y la didáctica es el arte de enseñanza. Pero interesante lo que planteaba el doctor José Facón y la maestra también,
que está presente aquí en clase, ¿no? Cómo hacer un aprendizaje duradero. El chino Confucio ya 500 años antes de Cristo, Confucio, que decía Confucio, hago y aprendo. Entonces, estamos hablando del neuroaprendizaje. Hoy día y siempre se hablaba de la neurología y se piensa, pues, que se debe implementar en los diferentes planes de estudio de todas las profesiones. Si hablamos de los diseños arquitectónicos, por ejemplo, la neuroarquitectura, y ahí está el arte y la belleza, en todo está el funcionamiento de los dos hemisferios. Pero también el doctor Falcón planteaba lo bueno y lo malo. Sí, pues, el mundo está trastornado. Mira, tiene trastornos lógicamente cerebrales, porque pues están demostrando que no están cumpliendo su función en el tema de la ética en la función pública. No están cumpliendo. Y para cumplir eso hay que hacer un manejo equilibrado del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los dos son importantísimos en el tamaño, todos tienen las mismas características, y si queremos ser personas eficientes y eficaces, debemos buscar el uso equilibrado de ambos hemisferios. No es falso que el hemisferio izquierdo es más importante, y también es falso que el derecho es más importante. Los dos hemisferios son muy importantes. Pues un pequeño comentario, doctora Ulita, felicitaciones por su ponencia. Gracias. Gracias a usted, señor, el maestro Rodolfo. Y sí es cierto, ¿no? Decíamos que estamos cambiando un poco las capacidades y las habilidades para poder evaluarlos. Dentro de ello tiene que ver mucho, pues, qué hemisferio va a diferenciarlos, ¿no? Ya cada uno hace su rúbrica y maneja qué criterios tiene para poder evaluar. Y sería bueno, como decía el maestro, pues hacer que ambos hemisferios, ¿no?, lo que se conoce como diferenciación interhemisférica, funcionan de la misma manera. No hay que hacer que uno sea muy hablador, ¿no?, en el izquierdo, el lenguaje, y el otro que sea muy pensativo, el derecho, o el muy creador o el innovador. Ambos tienen que ir de la mano. Ok, gracias. Bueno, maestra, quizás si no haya ninguna otra colega que haga alguna consulta, algún aporte, sería oportuno que podamos tomar un receso. No sé si está de acuerdo los autores de la sala. 15 minutos, ¿está bien? Está bien, doctora. Está bien, doctor. Magnífico. En todo caso, nos tomamos un receso de 15 minutos. 8:15 estamos volviendo, por favor, con la segunda etapa de esta clase. Y en el transcurso de esa hora vamos a compartir en el Classroom, en el grupo de WhatsApp, el enlace del form para llenar nuestra asistencia del día de hoy. Nos damos 15 minutos, maestro. 8:15 estamos de vuelta, por favor. Ok. Gracias.